¿Hola? Hola, Zafar. ¿Dónde estás? Sí, señora. De hecho, estoy frente a su casa. Ese día vi a Arusa. Y ella se veía muy preocupada, así que pensé que podía verla. Quédate allí. Voy para allá, necesito hablarte. Sí, está bien. Safri, ven aquí, niño. Ven aquí, siéntate con Arusa. Te prepararé algo de comer. Sí. Ahora pienso que mis palabras te afectaron de alguna manera. Pero tú estás sentada con la cabeza baja. No puedo entenderlo. ¿Qué ha pasado contigo? Arusa, al menos, háblame. No. ¿Por qué estás molesta conmigo? ¿Dónde están padre y madre? Te dije que estaban en el pueblo o en algún lugar. Mentira. Estás mintiendo. ¡Mentiroso! Padre y madre están muertos. Ellas eran extrañas, pero tú eres mi Safri. Me traicionaste. Tú cambiaste mucho después de mudarte a la ciudad. Tú no eres mi Safri. Me mentiste. ¿Cómo se supone que iba a decirte eso? ¿De dónde iba a sacar ese coraje? Mira, Arusa, juro por Dios que no soporto ver una lágrima más en tus ojos. ¿Cómo se supone que te diría que mi tío y tía fueron asesinados? ¿De dónde iba a sacar ese coraje? Escúchame. Mira mis manos. Arusa, no fui lo suficientemente valiente como debí serlo para decirte que tío y tía se han ido. Dime cómo lo hubiese hecho. ¿Malí, tú? Sí, yo. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás tan preocupado? ¿Dónde está el joven maestro? Él dijo que venía. Él me llamó y me dijo que viniera aquí. Va a llegar pronto. Por cierto, ¿todo está bien? ¿Por qué me llamó aquí? Sí, todo está bien. Cuando el joven maestro llegue, te dirá lo mismo, que él te llamó para acá también. ¿Quieres un poco de té? Toma un poco. Quizás sea como que tú y yo bebemos nuestro último té, ¿sí? Vamos a beberlo. Bebe un poco. Malí, ¿qué estás haciendo? ¡Quita eso! Traje mi propia arma aquí. Y te mataré con la tuya aquí mismo.
Probaré que tu muerte fue un suicidio. Fin del juego. Empieza a orar. Tú conspiraste en mi contra. ¿Me estabas espiando? Ahora verás lo que haré contigo. Malí, baja el arma. Soy el inspector general. Y te voy a hacer sufrir tanto que en toda tu vida lo vas a recordar. ¿Cómo podrás hacer algo estando muerto? Bastardo soplón. ¿Planeabas asesinarme aquí? Sí. Yo trabajo para Altaf Zack. ¿Por qué no lo haría? Aún después de serle fiel al joven maestro, no he obtenido nada. Y sabía que, si traicionaba al joven maestro, iba a recibir mucho más. ¿Qué tiene de malo? Incluso si el joven maestro se convierte en ministro, ¿qué obtendré? Mi estatus será el mismo. Un patético sirviente. Espera, Malí. Quiero cambiar mi estatus, ¿lo entiendes? Necesito que todo salga bien. Y no dejaré que un perro como tú arruine todos mis planes. Malí. Por eso, tienes que morir. Escucha, Malí. Por Dios, hombre. No me mates. Confía en mí. No le voy a decir nada a nadie. Créeme. No. No me voy a arrepentir y no le daré una oportunidad a un bastardo como tú. ¿Acaso no lo entiendes? Ahora... ¡Ah! Malí, eres un... ¡Oh! 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 Mi maestro, mi trabajo sea sacrificado por usted. Bastardo. Malí. Cumpliré con mi trabajo. ¿Vía? ¿Zafar está dentro? Está en la habitación de Arusa. ¡Zafar! ¡Zafar! ¿Por qué hiciste eso? ¿Ah? Detrás de esa inocencia en tu rostro tenías un demonio dentro. Te abrí las puertas de esta casa. Incluso te permití sacarla. Y dime, ¿qué hiciste? Señora, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué fue lo que hice? ¿Hiciste? No sabes lo que hiciste. Voy a hacer que te arresten. ¿Estás entendiéndome? ¿Ah? Haré un caso en tu contra. No te dejaré ir. No te voy a perdonar. Vas a pagar por este delito. Le juro que no sé de qué habla. ¿Qué está diciendo usted? No sé nada. No te hagas el tonto enfrente de mí. ¿Entiendes? Arusa, dime. Dime qué te hizo. Te he observado por muchos días. Estoy contigo. Dímelo. Dilo. Arusa, ¿por qué no dices nada? Majin, él no hizo nada. ¡No te metas en esto! No hablaré contigo de nada, ¿entiendes? Ocurrió algo en la casa y tú no dijiste nada. La doctora Shahishta me dijo que le pediste que le practicara un aborto a mis espaldas. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué interferiste así y me escondiste esta situación? En cuanto a ti, fuera de mi casa. No quiero ver tu rostro aquí nunca más. ¡Vete de aquí! No permitas que te vuelva a ver, ¿entendiste?
No debí haber confiado en él nunca. Haré un caso en tu contra. No te dejaré ir. No te voy a perdonar. Vas a pagar por este delito. La doctora Shahishta me dijo que le pediste que le practicara un aborto a mis espaldas. Creo que mejor debería irme. No, tengo que irme. Espera un segundo. Por favor, déjame déjeme. hablar. Espera. Shh. Mahín. Perdóname, hija. Por favor, perdóname. Tienes razón. Ya lo sabía. Pero no quería que te enteraras de esto. Por eso le dije a la doctora lo del aborto. No quería que tú te enteraras de esta manera. Mahín, yo no quería lastimarte de ninguna manera, por favor. Vía, he dejado esta casa confiada en tus manos. Nunca me había preocupado por nada. No me preocupo por Mariam porque sé que tú estás cuidando de ella. Solía pensar que tú cuidabas más de ella que yo misma. Pero lo triste es que rompiste mi confianza. ¿Y cómo puedo confiar en ti de nuevo? Todo esto pasó y no solo me lo ocultaste, sino que también dejaste que él estará aquí. Estaba sentado junto a Arusa. ¿Por qué lo permitiste? Mahín es un chico inocente. Increíble. Hasta ahora, ustedes están ocultando su crimen. Nadie quiere decir lo que él hizo. Vía, no lo dejaré ir. Pagará por sus crímenes. Él no cometió ningún crimen. ¿Entonces quién fue, Vía? ¡Dime! Bien, te lo diré. Te lo voy a decir. Pero prométeme algo.
que no dejarás que tus emociones te controlen. Porque si no, tu vida se destruirá. Vía. Por favor. Lo que me tengas que decir, dilo. No pruebes más mi paciencia, por favor. ¿Qué fue lo que pasó y quién lo hizo? Ashar. ¿Qué? No, no es posible. Ashar ya ni vive aquí. Recuerda, Mahim, la noche que lo llamaste y tú no llegaste a casa. Él estaba muy borracho. No estaba en sus sentidos. Pero se arrepiente mucho de lo que hizo. Me ha pedido que lo perdonemos una y otra vez. Él cometió un gran error. No. ¿Cómo? Hola. Mahim. No quiero hablar contigo nunca más. Ahora no quiero hablar con nadie. No me llames en este momento. Necesito verte ahora. Es urgente. Si no hablamos ahora, entonces será difícil después. No te enojes conmigo. Entonces dime. No estoy de humor para decir o escuchar nada. Es mejor que lo digas después. No estás entendiendo la situación, Ashar. Tu esposa se enredó en algo muy grave. Ella publicó un peligroso artículo en contra de Magdum Dao y su hijo. Lo publicó en su página web. Quizás tú no sepas quién es Magdum Dao, pero yo sí sé. A toda costa debemos tratar de remover ese artículo. Debes pedirle a tu esposa que se disculpe públicamente y que pida disculpas en su página web para mañana. O si no, van a haber graves consecuencias, Ashar. Conoces a Mahim, ella no va a escucharme. Mira, yo tengo el conocimiento que tú no tienes, hermano. Por eso te digo, haz lo que te dije. Si no, estarás metido en un gran problema. Ya veré qué pasará. Ahora mismo no me molestes. Te digo esto como tu hermano, Ashar. De todas maneras, tengo otra opción. Tú no sabes si eres tú quien pague las consecuencias de todo esto. Ya veremos.
¿Hola? Quizás no entendiste lo que te dije ahora. Lo acabas de decir. Lo que está escrito en el artículo está basado en la realidad. No lo quitaré de la página web, ni me disculparé. Puedes hacer lo que tú quieras hacer. Lo vas a lamentar. Pronto te arrepentirás. El caso que levantamos por Majid, su desaparición, está siendo publicado ahora. Enséñame, amigo. Sí, qué increíble noticia. Parece que nuestro trabajo rindió frutos. ¿Por qué estás tan callado? ¿Te pasa algo, Zafar? ¿Qué le pasa a Zafar? Recuerda, Majid, la noche que lo llamaste y tú no llegaste a casa. Él estaba muy borracho. No estaba en sus sentidos. ¿Dónde está Mahim? Majid no quiere verte ahora. Lo mejor que puedes hacer es irte. Mira, yo solo quiero hablarle 2 minutos. Ashar, no estás entendiéndome. Por Dios, solo vete de aquí ahora, por favor. De otra manera todo empeorará. Majid está muy molesta ahora. Ella no te va a escuchar. Mira, Vía, debo disculparme con ella. Es muy importante. Por favor, dime dónde está. En su habitación. Mahim. Mahim, sé que cometí un gran error. Perdóname. ¿Error? No fue un error. Cometiste un crimen. Un crimen que no puede perdonarse en absoluto. Ashar,
Traje a esa pobre chica aquí a mi casa y prácticamente es mi hermana. ¿Y tú le haces esto? Sus padres la mandaron aquí para que yo pudiera protegerla. Ashar para mantenerla a salvo. Dieron sus vidas. Jamás imaginé que dentro de mi casa había un lobo al acecho del que debía protegerla. No debí confiar en ti ciegamente. Hubiese deseado dejarte antes de que esto sucediera. Mahim, perdóname. No estaba en mis sentidos. No sabía qué hacía. El diablo me manipuló. ¿Cómo el diablo? Solo manipuló a un hombre como tú, ¿no? No te manipularon. Estabas en tus sentidos y tomaste ventaja de una pobre chica. ¿Ni siquiera pensaste que tu hija estaba presente en la casa? Estaba dormida. Tú ni siquiera mereces que ella te vuelva a llamar padre de nuevo. Porque para ti cada niña es un juguete. Tú eres un violador. Es tu identidad. Un violador. Mahim, ¿qué te digo? Lo que quieras que diga. Castígame si quieres. Solo perdóname. De otra manera, este crimen no me dejará en paz. Por favor, perdóname. Cometiste este crimen. ¿Esto? ¿Que pides que te perdone? Porque en el fondo tienes miedo. Porque te atraparon. No. Si no te hubiesen atrapado, no estarías aquí rogándome una segunda oportunidad. ¿O sí? Porque, por ejemplo, si estuviera esta noche sola, con un hombre, sola en esta habitación, Ashar, si este error lo hubiese cometido yo, no me lo perdonarías, ¿verdad? Nunca lo harías. Porque los hombres como tú solo se equivocan cuando ellos quieran y aún así piden que tengan mujeres calladas e inocentes, ¿verdad? Porque cada hombre tiene el derecho de violar, ¿no es así? Y si una mujer falla en protegerse a sí misma, entonces es su culpa, ¿no es cierto? Yo nunca voy a perdonarte. Y escúchame bien, nunca voy a hacerlo. Y mucho antes de que tu hija vea siquiera el verdadero rostro de su padre, vete. ¡Vete ya mismo de mi casa! Hola. Te habla Vía. Quiero hablar contigo. Ven, por favor. Sí. Está bien.
Mira, no tengo mucho que decirte. Y espero que tú no hagas tantas preguntas. Safri, por favor, cásate con Arusa. Sé que estás estudiando y todavía no terminas tus estudios. Y casándote con Arusa tú no puedes tomar esa responsabilidad por ahora. Pero no te preocupes. Arusa es nuestra hija. Cuidaremos de ella. No tendrás que preocuparte por ella, solo confía en mí. Mientras sigues estudiando, ella estará aquí. Los cuidados y sus necesidades, nosotras lo haremos. Entonces, ¿quieres poner el crimen sobre mí? Mire, señora, soy un chico muy inocente del pueblo. Quizás en la ciudad esto puede que no sea un pecado. Pero en mi pueblo, si a un chico se le ocurre hacer eso, es para que lo mataran a pedradas. ¿Y usted está diciendo que me case con ella? No puedo casarme con alguien así. Antes de casarse conmigo, está a punto de tener un hijo de otra persona. Safri, ¿estás enamorado de Arusa, cierto? Sí, señora, yo amo mucho a Arusa. Pero lamentablemente, no puedo continuar con este amor. Yo no tengo el coraje. Por favor, perdóneme. Y sí, ¿dónde está ahora la señora Mahim? ¿No solía luchar por la justicia? Dígale que si ella está a favor de la justicia, que haga que ese criminal sea castigado. En vez de protegerlo. Dios la guarde que nunca pase una situación como esta. Pero cuando se tiene que elegir entre justicia y los suyos, el ser humano elige a su gente. La política es sucia. Pero si quieres jugarla, tienes que estar limpio. Esto no se quedó en la cabeza de Magdum Daud. Me impresiona que tú no lo hayas entendido. Señor ministro, no estoy interesado en el puesto. Para mí es algo realmente muy pequeño. Mi propósito es rodear a Magdum Daud y derrotarlo de una vez. No crea que vine a sentarme en la asamblea y gritar eslogans políticos. No estoy aquí para eso. Quiero ver Magdum Daud en cada campo, en cada juego, derrotado. Eso es todo. ¿Cómo crees que lo harás? Escuché que el Pir Daud encerró a su hijo dentro de casa. Tiene prohibido salir. Dime, ¿tú qué harás? El juego recién ha empezado, señor ministro. Solo tomaré venganza de una pequeña cosa que me atormenta.
Aún tengo que vengarme del asesinato de mis padres que cometió Peer Daud. Bien, te podrás vengar cuando estés listo para las elecciones. Solo mira. Muy pronto, Peer Anís estará tras las rejas. Y el puesto de Peer Daud no será capaz de ayudarle. Solo mira. Mi querido tío no se dará fácilmente por vencido. Es muy cauteloso. Sus seguidores están sentados en todas partes. Dará lo mejor de él. En este país, el poder cambia de un lado a otro lado cuando quiere. Así se transforma. Tú no tienes ni idea. Aquí una persona duerme como un primer ministro y se despierta en el suelo de una cárcel. Los bandos cambian de noche y el bando de Peer Daud ha cambiado. Saludos. Hola, saludos. ¿Está la señora? Le he estado llamando varias veces, pero no contesta su teléfono. Tampoco ha venido a la oficina. ¿Está todo bien? Ella no se siente bien. Habla con ella más tarde. Necesito decirle algo importante. Si no puede verme ahora, dígale por favor que me conteste. Está bien, se lo haré saber. Pero por favor, no la moleste llamándola mucho. Siempre que lo crea necesario, te llamará. Está bien, gracias. Hasta pronto. Hasta luego. ¿Señor McDoon? Sí, señor McDoon. ¿Cómo tengo el honor de ser llamado por usted, mi señor? ¿Todo está bien? No esperaba esto de usted, ministro. Estar actuando así en contra de mi voluntad usando el hombro de mi sobrino. No. No es así, mi señor. ¿Cómo puedo ser parte de algo en contra de usted? Primero destruyo mi propia vida. Sé que soy un pecador, pero soy un hombre recto. Mire, señor, seguro usted malentendió todo. ¿Estás tratando de decir que no te encontraste con Altaf Shaf? Escúcheme. No le estoy diciendo eso. Usted sabe que soy un hombre de la política. Expandimos el círculo, no los enemigos. Ahora la mano amistosa se presentó. No la puedo apartar. Dios me guarde de ser parte de alguna conspiración en su contra, señor. Maestro, he sido su seguidor desde antes. De hoy y de siempre. De hecho, todo lo que está pasando con los medios estos días, considere que estoy aquí de pie ante usted apoyándolo. Maestro, entienda, por favor. Entonces puedo decir que eres un amigo solo cuando todo va bien. No, maestro. No es así. Mire, soy un político y le daré este consejo. Si quiere participar en la política, entonces actúe como un político. Entregue a su hijo a la ley por unos días y conviértase en el héroe de la gente. Cuando todo mejore, sáquelo de allí. No es algo complicado para usted, mi maestro. Convierta la situación a su favor. Haga una buena jugada. El gran Peer Daud no está débil todavía como para actuar así. Empujar a su hijo a la cárcel de esa manera, para salvar mi pellejo y luego sacarlo, no es la manera en la que Peer Daud juega.
Sabes, Mahim, pensé que me perdonarías. Sé que cometí un gran error. Y si no recibo una llamada tuya estos días, no sé qué. Vas a pagar por tus crímenes. Lo sé, Mahim. Lo que digas, lo voy a hacer. Ahora dime, ¿qué debo hacer para que este dolor termine? Cásate con Arusa. Y dame el divorcio. ¿Te estás escuchando ahora? ¿Cómo puedes pensar que...? No haré eso, Mahim. Nunca. No tienes ninguna opción de negarte. Después de todo lo que pasó, es imposible que nuestra relación continúe. Lo que le pasó a esta niña inocente, quizás le ayude todo esto. Mahim, no puedes pensar. Mira, lo que tú me digas le daré. Lo que ella quiera se lo daré. Le daré toda mi fortuna a ella. ¿Cómo puedes caer tan bajo, Ashar? ¿Ese es el precio de la dignidad de una chica? ¿Qué harías si algo así le pasara a tu propia hija? ¿Qué precio aceptarías por algo así, Ashar Ibrahim? Por como yo lo veo, tienes dos opciones. O te casas con ella, o prepárate a ser castigado. Y dime tu decisión mañana, porque no tengo tanto tiempo. Mahim, no hagas esto. No puedo hacerlo. ¿Sabes qué? No puedo imaginarme una vida sin ti y sin Mariam. No te llamé hasta aquí para que te defendieras, ¿entiendes? Quiero que me escuches muy bien. No quiero tu supuesto amor, ni quiero una relación contigo. Si ni siquiera te importó tu hija. Entiende que no quiero volver a verte en mi vida. Ya es insoportable para mí que tu nombre esté pegado a mi nombre. Pero trataré toda mi vida si es necesario que mi nombre sea liberado del tuyo de una vez. ¿Entendido? Ya te puedes ir. Mahim, no digas eso. Por favor. No puedo vivir sin Mariam y sin ti. Te lo ruego, por favor. Perdóname. No menciones el nombre de mi hija con esa sucia boca. Ahora vete. Lo sé, Mahim. Sé que soy mala persona. Cometí muchos errores, pero la verdad, en esta situación, no soy el único responsable. Tú también lo eres. Yo solo te quería siempre a ti, Mahim. Solo te amé a ti. Pero tú siempre me ignoraste, Mahim. Me hiciste que me diera cuenta que soy inútil. Me hiciste sentir menos, Mahim. Las personas empezaron a reconocerme más por tu nombre que por el mío. Y me sentí menos frente a ti. ¿Sabes, Mahim? Verte a ti me hace sentir que no eres de este mundo. No eres una mujer normal. No te preocupa tu esposo o tu casa. Te preocupas por el mundo. Quieres resolver los problemas del mundo. Pero soy un hombre normal. Quería una esposa que estuviera conmigo en la salud y en la enfermedad.
en la carrera de la vida, que camináramos juntos. Pero en esta carrera de la vida, tú me pasaste, Mahim. Me dejaste atrás. Y por tratar de alcanzarte, yo caí muy fuerte. Y no me pude levantar. Cuando seas libre de mí, piensa esto. Y sabrás que yo no soy el culpable. Tú lo eres. Mamá, ¿cuándo llegó papá aquí? Acabo de llegar. Papá, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? Lo siento, hija. Lo siento. Mariam, ¿qué haces aquí despierta? Ve a dormir, ya mismo. Papá, ¿no te puedes quedar? No, Mariam, no puede. Vamos. Pero quiero hablar con mi papá. No lo repetiré. ¡Mamá! Mariam, hazme caso. Vamos, ya, tienes que ir. A dormir. Vamos. Mahim. Ya, vamos. Mahim. Cásate con Arusa y dame el divorcio. Mahim, no digas eso. Por favor. No puedo vivir sin Mariam y sin ti. Te lo ruego, por favor, perdóname. No menciones el nombre de mi hija con esa sucia boca. Ahora vete. ¿Quieres que me case con el hombre que ya no te sirve a ti? ¿Esa es tu justicia? El hombre que forzosamente me tomó y luego abusó de mí. ¿Quieres que me una a él por el resto de mi vida? La tortura y el dolor que ese hombre me hizo pasar. Esa tortura y dolor debo soportarla toda mi vida. Si esa es tu justicia, no la quiero. Si te soy sincera en este momento, pienso que lo estás protegiendo a él. Haciendo esto estás haciendo un poco de justicia. Estás equivocada. Tú solo estás dejando pasar el delito de un criminal. Estás haciendo que salga impune y continúe haciendo lo que quiere. Aún así, si quieres que lo acepte, lo haré. Has hecho muchas cosas por mí. Me diste un refugio, un hogar. Me diste de comer. Pero si realmente quieres esto, entonces pagaré tu bondad de esta manera. ¿Sabes? Yo estoy dispuesta a hacerlo, hermana. Lo que tú digas, lo haré. Lo haré.
Te lo dije. Y no quisiste escucharme. Lo vas a lamentar, hermano. Y ahora el trabajo que no hiciste. Después de este video, tu esposa lo hará. Nunca pensé que caerías tan bajo. ¿Por qué me culpas a mí? Traté de que lo entendieras, pero no escuchaste. Tú no me escuchas. Mira. Las personas que te pueden hacer un héroe en 1 o 2 días, también pueden hacerte un 0. En fin. Lo que sea que te pase, en unas pocas horas este video va a llegar a tu esposa. Después de eso, todo el mundo verá este video. Dijiste que no podías ayudar en nada. Ahora yo no puedo ayudarte ni un poco. Cuídate. Buen día. Saludos. ¿Cómo se siente hoy? Bien, estoy bien. No creo que esté bien. ¿Qué fue lo que pasó? He estado con usted por años y la conozco muy bien. Y nunca ha pasado que no esté en contacto con nadie por mucho tiempo. Señora, confíe en mí, por favor. ¿Acaso está recibiendo amenazas de muerte por ese artículo? No he recibido llamadas así. Sajid, si no te importa, ¿puedo pasar tiempo a solas? Vine a la oficina a pasar un poco de tiempo tranquila y a solas. No me iré. Así que dígame, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es el problema? ¿De casualidad habló con Sara o algo? ¿Sara? ¿No? ¿Qué fue lo que ella te dijo? Nada. No me dijo nada. Sajid, Solo me... por favor. Si tienes algo para decirme, solo dilo. Ya no tengo más paciencia. En realidad no sé cómo decirle esto. Créeme, estoy preparada para cualquier situación. Solo dímelo. ¿Qué es? El ataque de Ashar Ibrahim. Sara fue quien lo hizo. ¿Sara? ¿Por qué? La verdad, no debí decirle esto. No es eso. Ocultar la verdad no cambia nada ni hace bien porque el panorama se pone más feo y te explota en la cara. Desearía haberlo sabido antes. Imagino que ya viste el video. Si no quieres que este video alcance a muchas personas más, haz exactamente lo que te digo. El artículo que publicaste en tu página web acerca de Makhdoom Daoud y su hijo, bórralo ahora. Hazlo inmediatamente, ¿entiendes? Sobre el error que cometiste, ve y pide perdón ante los medios y las redes sociales. De otra manera, sabes que si este video llega al mercado, entonces tú y tu esposo no podrán verse las caras nunca más, ¿entendiste?
Esto es una advertencia, tienes que hacerlo. ¿Quién la llamó? Mira, las personas que te pueden hacer un héroe en 1 o 2 días, también pueden hacerte un 0. En fin, lo que sea que te pase, en unas pocas horas este video va a llegar a tu esposa. Todo el mundo verá este video. Dijiste que no podías ayudar en nada. Ahora yo no puedo ayudarte ni un poco. Pienso que lo estás protegiendo a él. Si piensas que haciendo esto estás haciendo un poco de justicia, estás equivocada. Tú solo estás dejando pasar el delito de un criminal. Estás haciendo que salga impune y continúe haciendo lo que quiere. Aún así, si quieres que lo acepte, lo haré. Has hecho muchas cosas por mí. El ataque de Ashar Ibrahim. Sara fue quien lo hizo. ¿Sara? Sí, señor inspector. ¿Dónde está Ashar? ¿Qué pasó? Llámelo. ¿Por qué? Tenemos una orden de arresto. ¿Una orden? Señor. Saludos. Saludos. Señor, tenemos una orden de arresto. La señora Mahin Ibrahim inició una denuncia en su contra por un caso de violación. Está bien. Arréstenlo. ¿Qué hace? Señor inspector, ¿qué hace? Él no ha hecho nada. ¿No sabe quién es él? Señor, no voy a dejar... No voy a dejar que se lo lleven. No, señor. No, Deténganlo. No lo voy a permitir. No se lo lleven, por favor. Vamos. Suéltenlo. No, Vamos. Suéltenlo, por favor. Rápido. El famoso escritor Ashar Ibrahim fue arrestado por una denuncia realizada por su esposa Mahin Ibrahim. De acuerdo con los detalles, hace unos días Ashar Ibrahim en su propia casa abusó de una inocente chica que se encontraba allí. En el momento que Mahin Ibrahim se enteró de esta situación, fue y denunció a su propio esposo ante el organismo gubernamental de la Fiscalía y pidió que se abriera una investigación, por lo que la policía accionó a favor de esta petición y se dirigieron a arrestarlo. Nos hemos enterado que Ashar Ibrahim, frente a los oficiales de policía, ha admitido su crimen y se ha hecho responsable. Será presentado en la corte mañana. Más atentos a esta importante noticia sobre Ashar Ibrahim. En el momento que Mahin Ibrahim se enteró de esta situación, fue y denunció a su propio esposo ante el organismo gubernamental de la Fiscalía y pidió que se abriera una investigación, por lo que la policía accionó a favor de esta petición y se dirigieron a arrestarlo. Nos hemos enterado que Ashar Ibrahim, frente a los oficiales de policía, ha admitido su crimen y se ha hecho responsable. Será presentado en la corte mañana. Más atentos a esta importante noticia sobre Ashar Ibrahim. Nos hemos enterado que Ashar Ibrahim, frente a los oficiales de policía, ha admitido su crimen y se ha hecho responsable. Será presentado en la corte mañana. En el momento que Mahin Ibrahim se enteró de esta situación, fue y denunció a su propio esposo ante el organismo gubernamental de la Fiscalía y pidió que se abriera una investigación, por lo que la policía accionó a favor de esta petición y se dirigieron a arrestarlo. El famoso escritor Ashar Ibrahim fue arrestado por una denuncia realizada por su esposa Mahin Ibrahim. De acuerdo con los detalles, hace unos días Ashar Ibrahim Usted admitió su crimen en frente de la policía. Aún así, la corte le da una oportunidad. ¿Quiere defenderse entonces? Puede hacerlo ahora. La corte tomará una decisión. Señor juez,
Yo no pienso defenderme de nada. Cometí ese crimen. Y ese crimen no debía haberlo cometido. Yo abusé. Yo violé a esa mujer. No voy a decirle que en ese momento Satanás me tentó. Porque Satanás no tienta a una persona que no es un buen ser humano. He cometido otros errores antes. He pecado antes. Pero nunca había abusado de una chica. Nunca caí tan bajo. Y yo quiero disculparme con todos aquí. Los que me veían como un ídolo. Con esas personas que rompí su confianza. Especialmente mi esposa. Y mi hija. Ahora solo oro para que un hombre como yo no sea padre jamás. Y del crimen que cometí, debería ser sentenciado a muerte, Señor. Nada más. Señor, no puedo ayudarlo con nada más. No pudimos chantajear a esta mujer por el video que hemos subido de su esposo. Ella misma empujó y acusó a su esposo para que lo encerraran. La mujer no le perdonó esto a su esposo. ¿Cómo lo perdonaría a usted, señor? Debería olvidarse por ahora de las elecciones de su hijo. Y mejor prepárese para esta complicada situación, mi señor. Porque me temo que el caso de la desaparición de este chico Majid, en cualquier momento la policía puede ir y arrestarlo, señor. Además que en su área en este momento hay un nuevo inspector de la policía. Si él recibe la orden, no tardará nada en ir a arrestarlo, mi señor. Así que deben estar preparados para todo lo que pueda acontecer, mi señor. Sí. ¿Qué está diciendo? Sí, maestro, ¿cómo escucha? No podemos saltar al fuego por usted ahora. También tenemos muchas personas haciendo preguntas ahora. Lo siento, ya no podemos hacer nada. Hola. Dime, padre, ¿a quién le pediste ayuda? ¿Tienes alguna idea de tu poder? ¿Quién se atrevería a investigarnos? Hazme un favor. Vete a tu habitación y enciérrate allí. Y no salgas hasta que yo te lo diga. Yo me encargaré de todo esto. Querido padre, ¿esconderme así? ¿A quién le temes? Haz lo que te digo y no me cuestiones. No preguntes. Nadir. Sí, maestro. Llévatelo de aquí. No necesito a nadie que me cuide, yo puedo solo. ¿Estás enloqueciendo? No puedo tomar ningún tipo de riesgo ahora. Te dije que él va a ir contigo y se va a ir contigo. Y cuídate de una cosa. No dejes que la policía te capture o... Saludos, querido tío. Saludos. Todo está bien, ¿verdad? Sí, todo está bien. ¿Por qué no te vas? ¡Vete! Tío, estaba un poco ocupado y no pude venir a felicitarlos por la candidatura. Escuché que en la política Anis había obtenido una.
Sí. Buena suerte. Hazme saber si puedo ayudarlos en algo, tío. Me iré ahora. ¿Sin buena suerte? Sí, buena suerte. Bastardo. Tomó una oración de buena suerte a su favor. Dios, pido tu perdón. El famoso escritor Ashar Ibrahim fue arrestado por una denuncia realizada por su esposa Magin Ibrahim. De acuerdo con los detalles, hace unos días Ashar Ibrahim en su propia casa abusó de una inocente chica que se encontraba allí. En el momento que Magin Ibrahim se enteró de esta situación, fue y denunció a su propio esposo ante el organismo gubernamental de la Fiscalía y pidió que se abriera una investigación, por lo que la policía accionó a favor de esta petición y se dirigieron a arrestarlo. Nos hemos enterado que Ashar Ibrahim, frente a los oficiales de policía, ha admitido su crimen y se ha hecho responsable. Será presentado en la corte mañana. Más atentos a esta importante noticia sobre Ashar Ibrahim. El famoso escritor Ashar Ibrahim fue arrestado por una denuncia... ¿Esa no es Magin, quien vino a verla a nuestra casa? Madre Magin la llama. Hable con ella. Hable. Hola. Hola. Ese es mi hijo. El heredero de mi puesto. Escucha, quiero a mi hijo de vuelta. ¿Por qué no entiende? Es un plan en contra de nosotros. Si usted puede, dígame algo, pero si no... ¿Qué dice? ¿Qué está diciendo? ¿Cómo puede decir eso? Dije, ¿cómo puedo...? ¿Hola? Yamila, me cortó la llamada. Si la angustia que tienes ahora por tu hijo la hubieses tenido con tu hija, no estuvieras pasando esto ahora, maestro. El criminal no es solo Alice. Tú también eres culpable. Si solo le hubieses dado la razón a tu hija, esa inocente niña no hubiese muerto de esa manera. No olvidaré que dejaste que se derramara la sangre de tu hija. Dios se encargue de que seas castigado. Los dos sean castigados. Basura, cállate de una vez. ¿Vas a forzarme a callar, maestro? ¿Quién va a detener la justicia de Dios? Él te dio a tu hijo, ¿cierto? Y a tu hija también. Entonces, ¿por qué maldijiste a tu hija? ¿Por qué la mataste? ¿Por qué asesinaste a mi hija? ¿Tú estás cuestionándome ahora? ¿Lo haces? Ah, sí te estoy cuestionando. Te estoy cuestionando. Debí cuestionarte antes de que todo esto hubiera pasado. Hubiese peleado por los derechos de mi querida hija, pero mi lengua estaba muy atada a los candados de la obediencia. Y me callé. Me quedé quieta. No dije nada. Pero ahora no me quedaré callada. Le pediré a Dios su justicia y Él me la dará. Dios me dará justicia. Él me dará justicia. Él lo hará.
Él es un asesino. Incluso tu puesto no va a poder salvar a tu hijo. ¡Cállate! ¡Ya te dije que te Maestro. 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 Padre. 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 Alguien que me ayude, por favor. ¡Ayúdenme! Querido padre. Querido padre. Que comience la sesión judicial. Respetado juez, todas las acusaciones que han hecho sobre mi cliente son todas falsas, equivocadas, y no hay ninguna prueba. Este hombre, Majid, cuyo caso de desaparición, presentado por mi colega abogado, mi cliente inocente no conoce ni siquiera su nombre. Y conocerlo es algo más allá de eso. Ni siquiera lo ha contactado por teléfono. Y yo estoy muy sorprendido. ¿Por qué alguien tan reconocida como Majid Ibrahim, una respetable abogada, no sé en qué se está basando ella para presentarse a pelear este caso a cualquier precio? Sin embargo, la persona que ella acusa admite que no tiene relación con lo sucedido y desmiente las acusaciones sobre él. No tiene ninguna prueba y tampoco hay testigos. Su señoría, todo lo que saben estas personas es que Majid fue a Makhdoomabad. ¿Por qué fue allí? ¿Cuál fue la razón para ir allá? Ellos no saben nada. Creo que este tribunal no debería perder su precioso tiempo en este caso inútil y falso. El único propósito es incriminar y faltarle el respeto a mi muy apreciado cliente, para intentar dañar su reputación y posición política. Solo eso, respetado juez. Es por eso que solicito a la sala del tribunal que este caso sea declarado falso y, al no tener fundamento, debe ser eliminado inmediatamente y mi respetado cliente debe ser liberado. Gracias. Respetado juez, creo que el colega abogado tiene bastante prisa con que el caso sea desestimado. Tal vez olvidó esto. Este caso no solo se trata de la desaparición de Majid. Hay varios casos vinculados a este. Si se olvidaron, les puedo recordar. Majid fue a Makhdoomabad por culpa de su compañera de clase, Sajida. Majid y Sajida se gustaban el uno al otro y querían casarse. Cuando se enteró, Pir Daud y su hijo Anis también se enteraron de esto, así que se vincularon para este plan. Llamaron a Majid a Makhdoomabad y lo desaparecieron. Y no acaba ahí. Cuando el reportero Zahir de Makhdoomabad publicó el video del asesinato y revela el asesinato de Majid, unos días después el periodista también fue desaparecido. El día que Sajida llamó a Majid a Makhdoomabad fue el mismo en que ella murió. Respetado juez, este caso no es tan simple como lo hace ver el abogado. Estoy apelando a la sala del tribunal que, junto con la desaparición de Majid, exista una investigación sobre el caso de estas dos víctimas. Y justamente hablo de Sajid y Sajida. Objeción, su señoría. Respetado juez, mi colega abogado es muy respetada e inocente. Una mujer, respecto a esto, lo está dañando. Respetado juez, ella debería al menos tener el cuidado de mantener su reputación actualmente. Mencionando aquí a su señoría, esa chica ya no está en este mundo. Y además de esto, ella trata de ayudar a las mujeres y hace todo lo posible para proteger los derechos de las mujeres, su señoría. Al menos debería tener cuidado con el hecho de no tratar de faltar el respeto en una sala de audiencias tan grande. Debería tener cuidado.
Respetado juez, no le falto el respeto a nadie. Los derechos los estoy poniendo delante del tribunal. ¿Puede un colega abogado negar eso? Zahir desapareció y Zahida está muerta. ¿Ahora puede negarlo? ¿Que eran compañeros de clases y se gustaban el uno al otro? No pueden negarlo, porque existen los registros telefónicos suficientes que demuestran que estos dos jóvenes se amaban. Lo diré una vez más. Este cliente, a quien llama inocente y respetado, trata de manipular el tribunal. No solo está involucrado en uno, sino en muchos asesinatos. Y le pido a la corte que el señor Anís no sea liberado, porque pertenece a tales antecedentes familiares. Si lo liberan ahora, les aseguro que este caso se complicará más. Gracias. ¿Qué quiere decir, señor abogado, en caso de que su solicitud sea aceptada? Respetado juez, respecto a lo que mi colega estaba hablando antes, debe tener cuidado con eso. Los antecedentes familiares de mi cliente son muy respetados. Una familia pacífica. La muerte de su hermana. Que el colega abogado hace un asunto de asesinato, me opongo a eso, su señoría. Respetado juez, si este tribunal me lo permite, traeré reportes médicos de la muerte de su hermana y los traeré a esta corte. Respetado juez, yo estoy seguro de que toda esta gente conoce la familia y antecedentes de mi cliente. Su señoría, la familia tiene un asunto político en marcha. Y arrestar a Anís en este momento, precisamente cuando la campaña política está en marcha, ahora que estamos presionados con este tema, al arrestarlo le está quitando su derecho básico. Si la corte todavía insiste en creer en esta acusación falsa y sin fundamento, si todavía quiere investigar a mi cliente, estará aquí las 24 horas y en esa investigación, todo tipo de problemas y otro tipo de cooperaciones estarán listas y a su disposición. Si lo arresta ahora, es igual a poner a un hombre político y respetuoso en peligro, su señoría. Su señoría, siento los ojos de nuestro respetado colega abogado. Esas personas son muy respetadas. Pertenecen a familias ricas, viajan en autos grandes, tienen alrededor gente influenciada. Quiero recordarles que esas personas respetadas no son personas ricas, pero son esas personas cuyo carácter es elevado. Así que debo suplicar a la corte. Les suplico que hasta que este caso no se resuelva, hasta entonces el criminal debe ser llamado por su nombre. No debe llamarse respetado. Gracias. Mi respetado se queda de la misma manera. Puede llamarlo como quiera, pero él tiene un lugar respetado y una familia política. Pero en el tribunal es un criminal. Ambos son abogados de alto nivel. Tengo que decirles que deben dirigirse a la corte mientras hablan. Absténganse de hablar mal, por favor. Lo siento, su señoría. Yo, en verdad lo siento. Escúchenme muy bien. Este caso está en su punto inicial. Ahora mismo, no podemos calcular nada. Quizás su perspectiva sea la correcta o quizás no sea la correcta. En mi opinión, debe dar a la corte la oportunidad de entender el caso. Admito completamente que este caso es de tipo muy sensible. No podemos ignorarlo en absoluto. Y lo correcto sería que en estos casos se encontrara un testigo, ya que el tribunal tiene que tomar una decisión que tenga en cuenta todo. Debería haber algo frente a la corte para que el tribunal opine al respecto. No voy a revelar este caso. Si usted tiene un testigo que pueda probar su punto aquí, entonces tráigalo en la siguiente sesión. En caso contrario, la corte tomará la decisión de dejar ir al criminal. Hasta la próxima sesión, la sala del tribunal está suspendida. Gracias, su señoría. Gracias. ¿Hola? Hablo con Majin Ibrahim, ¿no es así? Sí, ¿quién habla? Soy un aliado de usted.
Quiero protegerla de un gran problema. Usted conoce lo que hizo el hijo de Pir Daud. Ha iniciado un caso en contra de Pir Anis. Abandone este caso inmediatamente. De otra manera, cosas malas podrían pasarle a usted si no desiste de esta demanda. Bien, entonces ¿me está hablando para amenazarme? ¿De eso se trata esto? Oh, no, para nada. Ustedes, los abogados, tienen un problema. No saben la diferencia entre una amenaza y un consejo. Estoy tratando de darle un consejo para hacerla entender. Mire, quiero que escuche con cuidado. Quien quiera que me haya mandado el mensaje, dígale a esa persona, si es un nombre tan poderoso entonces, que recurra a otros métodos que una llamada para amenazar. Dígale que tome coraje y venga a hablarme cara a cara. Estoy segura que el hombre que pudo ser capaz de matar a su hija por un pequeño asunto no tiene el coraje suficiente de venir y decirme lo que piensa a la cara. No la malinterprete de esa manera. Hasta ahora las personas con las que usted ha peleado en contra no son difíciles, pero hay ciertas personas, como el señor Daud, que tienen cientos de seguidores, quien a una sola señal pueden sacrificar sus vidas por él. Si usted hubiese investigado de mí antes de llamar, entonces no se hubiese molestado y perdido su tiempo en llamarme. No soy de esas que retrocede por un par de amenazas insignificantes. Dígale a Pir Daud que el caso sigue en pie y que Pir Anis será castigado por sus crímenes. No hay nada que pueda hacer. ¿Me permite ver a Banu? Anis. 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 Por favor, perdóname, Banu. No sé qué dije ese día. Estaba molesto. No fue tu culpa para nada. Tú fuiste la afectada. Alguien más pecó. ¿Cómo puedo castigarte por ello? Señora Mahim, cualquier decisión que usted haya tomado, me casaré con Banu. No puedo dejarla sola así. Pero no quiero casarme contigo. No quiero pasar mi vida con un hombre que no confía en mí para nada. ¿Banu? ¿Qué estás diciendo? Sabes que yo te amo, Banu. No tengo necesidad de tu amor, Safri. Ni siquiera de tu apoyo. Y no necesito que te cases conmigo porque me tienes lástima. No, Banu. No te tengo lástima en lo absoluto. Tú eres mi prometida. Tío y tía arreglaron nuestro matrimonio. ¿Lo recuerdas? Sí, Safri. Pero no fui tu prometida cuando me dejaste sola ya. No hay ninguna diferencia entre tú y las personas de ese pueblo, quienes abandonan a su suerte a las chicas por un error. No quiero casarme contigo, Safri. Ya no quiero casarme con nadie, porque todos los hombres son iguales. Hermana, solo quiero ser como tú. Quiero estudiar y ser fuerte como tú lo eres. No puedo pasar mi vida como esas mujeres del pueblo que todas sus decisiones las toma un hombre. Hermana, quiero vivir contigo. Por siempre. Arusa, piénsalo un poco más. No quiero que más adelante tú te arrepientas de tu decisión. No, hermana.
Quiero vivir contigo y solo contigo. Quiero ser fuerte como tú. Si me voy a arrepentir mucho. No quiero ser esclava de nadie. Y esa es mi última decisión. Así que por favor, Safri, vete y no regreses a verme nunca más. Mano, por favor. Habla conmigo. ¿Te casarías conmigo? ¿Qué pasa? ¿Lo que querías que pasara ya pasó? Ashar Ibrahim fue castigado y tu hermana tuvo su justicia. ¿Por qué sigues sin pensar en tu propia vida? No lo sé. ¿Qué no sabes? Sé que pasaste por cosas muy difíciles, pero tu vida no termina aún. Tienes que disfrutar de cosas felices que te van a pasar. Siento que deberías darle a la vida otra oportunidad. No quiero la felicidad. De hecho, no quiero nada de esta vida. Tú me has ayudado. Y estoy muy agradecida por eso. Pero por favor, no esperes cosas de mí. Yo no puedo llenar tu vida. Me iré. No te vayas. ¿Qué clase de mujer eres? ¿No estás entendiendo? Estoy perdidamente enamorado. Y lo estoy desde que te conocí. Sara, quiero que seas feliz. ¿No significa nada para ti? No podemos cambiar el pasado. Eso ya es historia. Pero si queremos, podemos cambiar nuestro futuro. Dame una oportunidad. No voy a tratarte mal. Inténtalo solo esta vez. Te lo pido. Gracias. ¿Hola? Sí, dígame. Por supuesto, llegaré a tiempo. Claro que sí, señora, seré muy puntual. No se preocupe. Estaré ahí. Su señoría. He presentado los informes para usted aquí y de acuerdo a esto, mi respetada colega, las acusaciones que ella hizo, todas ellas son falsas y sin fundamento. Así que suplico a la Corte que debe imponer en esta decisión que debería disculparse de esta falsa y así en el futuro no se vuelva a repetir. Abogada Mahim, ellos tienen el certificado médico. ¿Dónde está su testigo? Respetado juez, el testigo que estoy a punto de presentar hoy. Después de escucharlo, el tribunal no tendrá ningún problema para tomar una decisión. En cuanto al colega abogado, usted está pidiendo que me disculpe, pero usted será el que se disculpe por presentar datos falsos. Eso está bien. Cualquiera que sea su testigo, llámelo. ¿Qué está esperando? Sí, respetado juez. Ella está en camino, pronto llegará. Abogada, ¿qué es esto? El tiempo en la corte es muy valioso. Que el testigo se presente a tiempo es muy importante.
Es su responsabilidad. Su señoría, la ausencia de su testigo en la sala del tribunal solo demuestra que no tiene ningún testigo y no hay pruebas. Ella no tiene ni una sola prueba. Ella solo lo acusa. Su señoría, siento que esta sala del tribunal ahora no debería permitir que ninguna persona tenga la oportunidad de faltar el respeto a mi cliente. ¿Ahora qué dirá? Su señoría, ella viene aquí con muchas dificultades. Recuerdo que es deber de los tribunales dar paz y justicia, y a veces impartir justicia. Lleva algo de tiempo, así que le pediría al jurado conceder algo de tiempo. Está en lo correcto, abogada, pero hay decoro de trabajo aquí. Tiene 5 minutos. Si no ha llegado su testigo, voy a detener la investigación y tendremos que liberarlo. Su señoría, todavía no puedo entender lo que está pasando aquí. Nosotros, ¿de qué estamos confundidos en este tribunal? Su señoría, si tiene alguna prueba de cualquier tipo, entonces ella debería presentarla. Mi cliente no tiene relación con la desaparición, pero si ella piensa que es así, que muestre la prueba o traiga el testigo. Está dándole vueltas al tema de aquí para allá. No puedo entender eso. ¿Qué está tratando de probar aquí? Su señoría, creo que estar esperando mucho más tiempo es inútil. Ahora, si usted desea continuar con este caso, póngalo en la siguiente sesión. Creo que eso hay que hacerlo ahora. ¿Está bien? Respetado juez, mi testigo está aquí. Si el jurado me lo permite, presentaré al testigo. Adelante. ¿Quién es? Presente a su testigo. Respetado juez, hoy esta mujer cambiará la historia de la corte. Después de que ella hable aquí, sin padre, esposo, hermano, hermana, sin ser esposa, sin tener hijos, nadie volverá a matar de esta manera. ¿Nuestra religión no permite casarnos con quien amamos? ¿El deseo de eso resulta en la muerte? ¿Acaso nuestra sociedad o la corte no permiten que una niña exprese lo que en serio quiere? ¿Cuándo alguna de estas partes, la religión, sociedad o la corte, han dado ese permiso? Entonces, ¿cómo un hermano o padre tienen derecho a asesinarla? Su señoría, nosotros hemos dicho que no estamos aquí para hablar sobre eso. La cuestión es que ella puede hacer eso fuera del tribunal. Entonces, ¿por qué está desperdiciando los tribunales? Objeción sobreexcedida. Señora, por favor, presente al testigo. Usted está presente delante del tribunal. Todo lo que sepa, dígalo. Juro hablar con toda la verdad. Maestro, soy la desafortunada madre de Zaida. Y también tengo la mala suerte de ser madre de este hijo. Maestro, sin el permiso del maestro Magdum, es la primera vez que yo he salido de mi casa. Toda mi vida yo le serví. No le serví. Me sometí a él. Yo sigo sus reglas. Él no es solo mi maestro, también soy su esclava. Digo que sí a todo. No tengo ningún tipo de deseo personal ni nada. Lo que sea que diga el maestro, debe ser mi verdad. Mi hija, mi Zaida, solía decirme, querida madre, aunque sea, por favor, háblame desde tu corazón. Debes escuchar a tu corazón. Pero en mi corazón solo hay algo mucho más fuerte. Y ese algo es la elección de mis maestros.
y su felicidad. Yo solía quedarme callada y no decía nada. Zaida no tenía la culpa de nada. Ella me dijo que le gustaba a ese chico de la universidad. Estaban saliendo y estudiaban juntos. Cuando ella me lo dijo, la obligué a callarse. Le dije que, por el respeto a su padre, no dijera nada. Pero ella le tenía respeto y amor a su padre. Ella obedecía todo lo que él decía. Ella dijo lo que realmente sentía a su padre. Ese fue el único error que cometió. No entendí. Mi hija y su padre tuvieron una gran pelea y Anis entró, tal vez intoxicado, apuntó con su arma y le disparó a mi Zaida. ¡Él asesinó a mi hija! Su señoría. En este momento ha llegado a mi conocimiento que la esposa del señor McDoon no está bien mentalmente y se encuentra en tratamiento. Así que mi petición al jurado será que lo que está diciendo en este momento no debería ser considerado en absoluto hasta que ella deje el tratamiento. Sí, maestro. Me he vuelto loca ahora. Desde el momento en que mis ojos vieron a mi hijo asesinar a mi hija delante de mí, no estoy bien. Maestro, yo no estoy diciendo mentiras. Él asesinó a mi hija, maestro. ¿Qué madre daría una declaración falsa contra su único hijo? Él es mi hijo. Y lo amo. Pero él es el que asesinó a mi Zaida frente a mí. Él la asesinó. Zaida no tuvo la culpa. Pudo haberse escapado con ese chico y casarse. Ella trató de convencer a su padre y a su hermano. Ese fue su error. Ese fue su único error. Luego mató a mi Zaida, la mató. Y ahora quiero hacer justicia para mi hija Zaida. Él debería ser castigado por su crimen, maestro. Solo quiero eso. Que cuando esté delante de Zaida después de morir, pueda decir que no había nadie con ella en este mundo. Pero su mamá estaba allí. Yo estaba allí. Su mamá estaba allí. Mire, maestro, mire aquí. Mire la sangre de mi hija. La sangre de mi hija. Su señoría, creo que después de este testimonio no hay necesidad de ningún otro testigo o prueba. De este testigo de aquí se puede tomar la decisión del asesinato de Zahir y Zahida. Pero si la corte todavía necesita confirmar el caso, no hay oposición en descubrirlo, exhumando a Zahida. Es todo. Maestro, por favor, perdón. Maestro, hoy, por primera vez he salido sin su permiso. Salí de casa sin su permiso, perdóneme. Y también fui a hablar en contra de mi propio hijo, maestro. Mi amado y querido hijo. No estoy nada contenta sobre su castigo. Pero al menos soy feliz ahora que Zaida tiene justicia. Ahora, después de morir, puedo ser capaz de mostrarle mi cara. Maestro, perdóneme. Perdóneme, por favor. Perdóneme.
Como todos ustedes sabrán ahora, el puesto de mi querido tío y su único heredero, su hijo Magdum Anis, ahora está siendo castigado en la cárcel por sus crímenes. El castigo que la ley le ha dado definitivamente lo hará pagar por todos sus pecados. Mi querido tío tenía su asiento para él, pero ahora él ha sido echado de la casa. Por deseo del señor Magdum Daud Shah, siendo el hijo del señor Shafqat Shah, estoy aquí como único heredero de este asiento. Señor Magdum Altaf Shah, yo. ¡Felicidades! 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 Daré lo mejor de mí, sentándome en este asiento. Haré todo lo posible para seguir los pasos de mis ancestros, para servir y ayudar a todos. ¡Salve Magdum Altaf! ¡Felicidades! ¡Magdum Altaf! Gracias. Cuando seas libre de mí, piensa en esto. Y sabrás que yo no soy el culpable. Tú lo eres. Me hiciste sentir menos, Mahim. Las personas empezaron a reconocerme más por tu nombre que por el mío. Me había prometido a mí misma que no volvería a hablar contigo. Pero hoy estoy rompiendo mi propia promesa. No tengo ningún tipo de simpatía por ti ahora. El crimen que cometiste hace que no desarrolle simpatía por ti. Pero tenías razón en ese momento. No solo tú tuviste la culpa, yo también la tuve. Y esta culpabilidad que siento me está comiendo viva. Tú estás sufriendo en la cárcel. Y yo sufro como una criminal en mi subconsciente. A través de esta carta, estoy aceptando todos mis crímenes. Acepto que cometí muchos errores. Nunca fui capaz de cumplir tus expectativas. Nunca pude convertirme en la esposa que deseabas. No pude darte el tiempo que necesitabas. Tal vez no pude cumplir con todas mis responsabilidades como esposa. Pero esa no es la verdad. Yo no te dejé atrás. Y ahora que ya estamos separados, Ashar, los dos no estábamos en una especie de competencia o algo. Estábamos atados el uno al otro con el hilo del amor y la confianza. Entonces, ¿cómo nos separamos? Tal vez olvidaste que fuiste tú quien dijo que en el amor 1 más 1 es igual a 1. ¿Cómo nos convertimos en 2? ¿Cómo pensaste que te dejé atrás y que te sobrepasé? Eso no es posible. Si alguna vez te sentiste de esa manera, entonces la única razón es que todas las promesas y tu amor por mí eran una mentira. Y mi crimen también fue creer todo lo que me decías y caer en tu falso amor. Ahora sabemos que tu castigo terminará en unos días, pero el castigo de mi culpa lo tengo que sufrir durante toda mi vida. Sé muy bien que no será sencillo, pero es la verdad que he decidido aceptar. Hola, Sahid.
Importante noticia sobre la famosa activista de las redes sociales, Majin Ibrahim. Oficialmente la prohibición de su ONG ha sido eliminada y se ha demostrado que las acusaciones al financiamiento de su ONG han sido incorrectas. También le informaremos lo que el pueblo piensa de esta decisión del gobierno. La prohibición, que pertenece a la famosa activista Majin Ibrahim, ha sido oficialmente quitada. Dichas acusaciones, que podían probar su veracidad, se demostró ser todas incorrectas oficialmente por el gobierno. La activista Majin Ibrahim ha quedado libre de toda acusación y su ONG seguirá trabajando. Más noticias muy pronto. Gracias por su sintonía. Ven aquí. Te voy a atrapar. No te escaparás. Vamos. Mamá, ven a jugar conmigo, ¿sí? Ahora sí te atraparé, hermana.